discutimos entonces lo que era la teoría general de estas redes de dos puertos, y empezamos les comenté que era súper importante, en el fondo, o sea, a tomar conciencia es mucho decir, digamos, suena muy grave, pero en el fondo estar consciente de que los cuadripolos hay como dos maneras de tratarlo. Una es como caja negra con ciertos tipos de parámetros, y otra es como lo que tenemos acá, conociendo el circuito y extrayendo los parámetros para llevarlo a caja negra, ¿ya? Y en ese caso establecí entonces que hay 6 tipos de parámetros que se acomodan a diferentes situaciones. Por ejemplo, pueden ser más fáciles de extraer experimentalmente unos que otros. Y también para lo que es asociación de cuadripolos, la combinación de cuadripolos unos con otros, también ciertos parámetros facilitan más. Por ejemplo, la asociación en cascada es notablemente más simple de calcular el cuadripolo equivalente si uso los parámetros T de cada uno de los cuadripolos que estoy asociando, ¿ya? Y así los parámetros Z pueden ser, por ejemplo, para asociación en serie, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo, lo que quedamos fue ejemplos de cómo extraer, en este caso, los parámetros G, ¿ya? Y donde finalmente los parámetros H y G se llaman híbridos, ya que tenemos mezclada en la matriz de parámetros admitancia, impedancias y ganancias, ¿ya? Mientras que los parámetros Z eran solamente impedancia, los parámetros Y eran solamente admitancia, etcétera, ¿ya? Y habíamos quedado en este ejemplo en la clase anterior. Ahora, refrescando un poco la memoria, estas son entonces las ecuaciones de los parámetros G, que entonces relacionan corriente y voltaje en los puertos de entrada y salida del cuadripolo, y este sería entonces el circuito equivalente, ¿ya? Como les comenté, hay infinitos circuitos que pueden llegar a los mismos 4 parámetros. Sin embargo, si de esos 4 parámetros yo me quiero devolver al circuito original, no voy a poder, porque es como una juguera donde eché muchas cosas y tengo un resultado, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, de estos parámetros yo con seguridad me puedo volver a ese circuito que está ahí, que va a, entonces ese circuito con seguridad representa la situación, digamos, o los valores de los parámetros y las relaciones voltaje-corriente, ¿ya? Vamos con los parámetros T. Voy a pedir un momento, por favor, sí.
Ya, estimado, disculpen por favor la espera. Bueno, el parámetro de transmisión, en el fondo el concepto no es distinto a los otros tipos de parámetros que estábamos viendo, solamente que relacionamos de otra forma nuevamente lo que son los voltajes y corrientes V1 y 1, V2 y 2, es decir, en la entrada, en el puerto de entrada y salida del cuadripolo, ¿ya? Y esencialmente, bueno, ahí tenemos nuevamente la formación de una matriz de parámetros, ¿ya? Lo que sería en este caso los parámetros ABCD, ¿ya? Y aquí tenemos el producto matricial que representa entonces estas ecuaciones, ¿ya? Y los parámetros, nuevamente, al igual que los cuatro casos que vimos anteriormente, los parámetros T entonces individuales se definen bajo estas condiciones que están acá. Es decir, A y C se definen de esta manera cuando la corriente en la salida es cero, es decir, circuito abierto, mientras que los parámetros B y D se calculan de esta manera que está acá, cuando ahora el voltaje en la salida es cero, es decir, hacemos un cortocircuito en la salida. ¿Ya? Notar también que por la definición de parámetro, esta corriente I2 en el fondo se supone como saliendo del cuadripolo, por eso lleva el signo negativo. ¿Ya? Ahora, tenemos acá entonces los nombres formales, estos parámetros están acá con su correspondiente unidad, y nuevamente, al igual que los parámetros G y H, vamos a tener una mezcla entonces entre ganancias inversa y directa, que sería A y D, impedancia en el parámetro B y admitancia en el parámetro C. ¿Ya? Ahora, como digo, esto es relativamente repetitivo. ¿Ya? Para el cálculo entonces de los parámetros T, tenemos entonces nuevamente lo que es comparación de ecuaciones, ¿ya? Es decir, en el fondo, tomar, o sea, a ver, para la comparación de ecuaciones, igual que en los otros casos, necesitamos tener acceso o saber la forma del circuito del cuadripolo, ¿ya? Sabiendo el circuito, entonces tenemos que escribir las ecuaciones del circuito y llevarlas a una forma que podamos comparar lado a lado las ecuaciones del circuito con las ecuaciones de esta forma que tenemos acá, ¿ya? Mientras que la definición de parámetros es más general y la podemos hacer de manera tanto teórica como práctica, entre comillas. Entonces, la manera teórica de hacerlo es justamente, bueno, en teoría, en la teoría, digamos, que es lo que nosotros estamos limitados en estas horas de los días lunes, en la teoría, la definición de parámetros siempre vamos a tener que hacerla, si vamos a utilizar la definición de parámetros, igual necesitamos conocer el circuito. Pero si esto lo hiciéramos experimentalmente, y esto es el mismo caso para los otros cuatro parámetros que hemos visto, si yo quisiera hacerlo experimentalmente, podría eventualmente tomar un circuito caja negra, empezar a alimentar lado y lado, hacer las mediciones, y podría terminar los parámetros de esa manera, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde queremos encontrar los parámetros de transmisión para este circuito que tenemos acá, ¿ya? Donde como gran cosa, a pesar de que no debería asustarnos, entonces tenemos ahí una fuente dependiente, ¿ya? Entonces, nos adjuntamos la definición de parámetros, por ejemplo, ¿ya? No lo vamos a hacer por comparación de ecuaciones, sino que nos vamos a la definición de parámetros y, en este caso, alimentamos por la izquierda, cortocircuitamos, o sea, abrimos el circuito a la derecha, con eso anulamos la corriente I2, y también anulamos la corriente menos I2, que es la que viene en el sentido contrario, hacia acá, y eh, tenemos ahí entonces lo que es la forma estándar, ¿ya? Y obtenemos entonces los parámetros, ustedes se fijan acá, no se hizo comparación de ecuaciones, y es más complejo los parámetros T por la mezcla de parámetros, en el fondo por la forma que tiene la ecuación. Entonces lo que se hizo fue alimentar, ya, obtuvimos estas ecuaciones que están acá, y aquí obtenemos las relaciones entonces entre A y C, ya, de acuerdo a las definiciones que estábamos buscando, y ahora, eso lo obtuvimos entonces abriendo abriendo el puerto de salida, ya, por lo que se logró la anulación de I2, y ahora anulamos B2, es decir, a diferencia de los otros casos, no vamos a cambiar, la fuente, ya, de lugar, sino que mantenemos la misma fuente a la izquierda, pero ahora cortocircuitamos la derecha, porque el propósito ahora es eliminar la corriente menos I2, ¿ya?
Entonces, este es un trabajo muy simple, digamos, en las mallas, ¿ya? Y con eso entonces obtenemos el parámetro D y el parámetro B, ¿ya? Entonces, a diferencia de los casos anteriores, no tuvimos que cambiar la fuente de lugar y abrir o cortocircuitar el otro lado, según el caso, sino que mantuvimos la fuente, alimentamos por la izquierda y solamente tuvimos que abrir o cerrar la malla de la derecha, ¿ya? Y con eso entonces obtenemos la matriz de parámetros con sus correspondientes unidades, ¿ya? Y bueno, hoy día tengo que ir un poco más rápido, tenemos bastante materia que cubrir, ¿ya? Pero todos estos ejemplos están en detalle, ya para que ustedes los puedan revisar en el PDF de la presentación, paso a paso. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Así que este ejercicio lo voy a, por el fondo, podría haberlo hecho yo mismo también en la emulación de pizarra, pero prefiero que ustedes mismos lo desarrollen, digamos, y lo puedan comparar con este resultado que está verificado, ¿ya? Lo mismo con estos parámetros T que están acá, estos dos ejemplos. Este ejemplo lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿ya? Queremos encontrar entonces acá la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia, ¿ya? Si nos entregan el cuadripolo como caja negra con estos parámetros de transmisión ABCD que están en la figura, ¿ya? Ahora, resistencia de carga para máxima transferencia de potencia, en resumidas cuentas, significa calcular el Thevenin Norton de esto que tenemos acá, ¿ya? Entonces vamos a tener que calcular la impedancia de Thevenin, que se ve acá desde la salida hacia adentro, y vamos a tener que calcular también el voltaje de Thevenin. De hecho, hay un circuito parecido, un ejemplo parecido que hicimos eh, anteriormente, ¿ya? Así que esto no va a ser tan distinto. Para eso, entonces, sabemos que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin, si queremos máxima transferencia de potencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a proceder a calcular, como dice acá, la impedancia de Thevenin, que va a ser V2 dividido por I2, es decir, vamos a dibujar esto acá. Ahí está. Ahí tenemos I2V2, ya, bueno, que de hecho eso faltaba en el dibujo acá. Ahí tenemos I2V2. Y en este caso vamos a alimentar por la salida. ¿Por qué? Porque resulta que para calcular la impedancia de Thevenin tenemos entonces que anular esta fuente que está acá, y si anulamos esa fuente el circuito queda completamente muerto, porque además el cuadripolo no tiene su propia energía y tampoco sabemos por dentro cómo es el cuadripolo, ¿ya? Entonces por eso que tenemos que entrar a alimentar por acá. Al alimentar por acá ya conocemos el voltaje V2, estamos alimentando con fuente de voltaje, y nos va a faltar determinar entonces la corriente I2. Eso lo vamos a hacer jugando con las ecuaciones del parámetro T y los valores mismos de los parámetros. Notar además que anulamos la fuente de voltaje que teníamos al lado en la parte de la entrada, ¿ya? Ahí están las ecuaciones, entonces los parámetros T, reemplazamos los parámetros, ¿ya? Y hacemos los despejes algebraicos necesarios, ¿ya? Para poder encontrar lo que es V2 a I2, ¿ya? Que eso finalmente lo hacemos de la última ecuación que obtuvimos acá. Notar que podríamos haber usado V2 como fuente de prueba, con un valor, por ejemplo, 1 volt, o podríamos, o se puede hacer como lo vemos acá, con una fuente de voltaje genérica, ¿ya? Sin un valor determinado. Y con eso llegamos entonces a la relación entre V2 e I2 y nos da 8 ohms, como tenemos acá. Esa es la impedancia de entrada vista desde la salida hacia la entrada. Esa es la impedancia que se ve ya por el lado derecho, alimentando entonces con la fuente. O sea, esto es lineal, así que independiente de la fuente que alimentemos acá, siempre vamos a tener la misma impedancia Thevenin. Entonces ya tenemos una mitad del ejercicio resuelto, que es la impedancia Thevenin. Más allá de la operatoria algebraica, lo importante es el concepto que hicimos acá, es decir, anulamos la fuente de voltaje que iba acá, alimentamos por la derecha y tenemos que entonces llegar a la relación entre V2 e I2 para obtener la impedancia de Thevenin. Luego, queremos calcular el voltaje de Thevenin, que en este caso, ¿qué va a hacer? Ese voltaje de circuito abierto en los terminales. En este caso, aquí están los terminales. Aquí está mi voltaje de circuito abierto. Y ahora restituyo o dejo la fuente de 50 volts tal como estaba, ¿ya? Entonces, como tenemos circuito abierto y 2 es 0, ahí está la relación, digamos, de esta pequeña malla que tengo en la entrada, ¿ya? Nuevamente reemplazo entonces los parámetros que tenía
aquí yo obtengo el voltaje de Thevenin. Si ustedes pueden ver, el desarrollo algebraico no es para nada complejo. Entonces, para máxima transferencia de potencia, voy a tener lo siguiente. Aquí entonces está mi equivalente Thevenin. Notar entonces que todo el cuadripolo completo con el circuito que estaba a la izquierda, entonces ahora se reemplazó por la resistencia Thevenin en vez de Thevenin, y aquí está la resistencia de carga que originalmente estábamos colocando aquí, ¿ya? Así que, a ver, voy a hacer acá el. Entonces, el cuadripolo completo que tenemos acá originalmente, ¿ya? Cuadripolo completo fue reemplazado por simplemente resistencia Thevenin, B de Thevenin, ¿ya? Y tenemos entonces lo que es la resistencia de carga, que tiene que ser igual a la resistencia Thevenin, e incluso con esto ahora podemos calcular entonces la potencia que se está entregando a esa resistencia, ¿ya? Que es esto, si ustedes se fijan, no es más que la corriente que quedó encerrada acá, al cuadrado por RL, 3,125 watts, finalmente nos arroja el cálculo. Ya, los parámetros de transmisión inversa T en realidad son menos usados que los otros, ¿ya? Así que aquí lo estamos citando más que nada por completar o en el fondo presentar la visión más amplia de la materia, ¿ya? Entonces, se parecen a los parámetros T mayúscula que vimos recién, los parámetros T, ya solamente que nuevamente cambian, se permutan las relaciones entre voltaje y corriente y se distinguen entonces por estos parámetros A, B, C, D que están acá en minúscula. Nuevamente aquí podemos ver cómo se forma el producto matricial y lo demás es muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿ya? Ahora, en la literatura podemos encontrarlos como ABCD minúscula o bien ABCD separado por espacio, ¿ya? Que no hay que confundir con los parámetros T que vimos recién, donde se presentan como ABCD las letras todas juntas, ¿ya? En este caso, si los vemos separadas por espacio, entonces se refiere a transmisión inversa, así se están usando entonces las letras mayúsculas, ¿ya? Ahí están las definiciones entonces de los parámetros T, ya en este caso cuando abrimos ahora la entrada del cuadripolo, el lado o el puerto 1, ¿ya? Y ahora anulamos el puerto 1. Así que se parece bastante a lo que hicimos con los parámetros T, solamente que ahora trabajamos, anulamos o cortocircuitamos el puerto de entrada en vez del puerto de salida. Ahí están las definiciones formales de los parámetros, donde nuevamente tenemos dos ganancias, una impedancia y una admitancia. Por lo tanto, la matriz de parámetros nos va a dar coeficientes con unidades mixtas, ¿ya? El cálculo de parámetros T, esta parte, como les digo, es muy similar a los otros 5 casos que hemos visto antes, es decir, si conocemos la estructura del cuadripolo, podemos hacer nudos o mallas y llegar finalmente a manipular algebraicamente a llegar a un par de ecuaciones de esta manera, y ahí podemos comparar lado a lado y obtenemos los parámetros ABCD, o bien usando la definición de parámetros y anulando en cada caso, ¿ya? Ahora, no tengo ejemplo particular para la transmisión inversa, ¿ya? Entonces, en resumen, las diferentes familias de parámetros que hemos visto, además, facilitan la asociación o interconexión entonces de cuadripolos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que los parámetros Z facilitan el cálculo de cuadripolo equivalente cuando asociamos dos cuadripolos en serie que se llama. Ojo que asociarlo en serie no significa tomar el puerto de salida de uno y colocarlo directamente al puerto de entrada del otro. Eso es en cascada, para que no nos confundamos. Entonces las conexiones serie y paralelo también las vamos a ver y son un poco más complejas en el fondo, la forma en la que conectamos los terminales, ¿ya? Entonces para la conexión en paralelo usamos entonces lo que es la admitancia. Hay asociaciones mixtas, serie paralelo y paralelo serie. Para ese caso se trabaja con los parámetros H o G de cada uno de los dos cuadripolos que estoy asociando, ¿ya? Y para la asociación en cascada puedo hacerlo con los parámetros T o T inverso, aunque normalmente de hecho nosotros vamos a trabajar netamente con los parámetros T, ¿ya? Entonces, por eso también que hay diferentes familias de cuadripolos, porque estas diferentes familias finalmente se traducen en, a ver, voy a conectar dos cuadripolos en serie paralelo.
¿Qué es lo que me conviene? Tener los parámetros H de cada uno, ¿ya? Y vamos a dar cuenta que después es súper simple combinarlo si pongo las matrices H justamente, ¿ya? Bueno, terminamos lo que es la primera parte de la materia y pasamos inmediatamente a la segunda, ¿ya? Así que si me dan un momento acá. Ya, vamos con la segunda parte de la teoría de cuadripolo, son tres partes, ¿ya? Y nos vamos a dedicar netamente a lo que es reciprocidad y simetría, que se llama, ¿ya? Y esta es una parte más cortita, importante notar, y vamos a ir viendo los casos para cada uno de los parámetros involucrados. A ver, ¿qué significa la condición de simetría? ¿Ya? La condición de simetría significa entonces, como dice acá, si nosotros medimos que la impedancia en un puerto es igual a la impedancia medida en el otro puerto, cuando tenemos el puerto opuesto en circuito abierto, entonces se dice que la red es simétrica, ¿ya? Entonces, esto en palabras suena medio enredado, mejor verlo aquí, como lo vemos en estos ejemplos de circuito acá. Voy a cambiar acá a derecha. Aquí, si ustedes se fijan, alimentamos el puerto 1 con una fuente con un voltaje V sub F, ¿ya? Que obviamente genera su correspondiente corriente I1, y calculamos la impedancia entonces en el puerto 1. Alimentamos por el puerto 1 y calculamos la impedancia de entrada del puerto 1. Ahora alimentamos por el puerto 2 y calculamos la impedancia de entrada del puerto 2, ¿ya? Y resulta que cuando es simétrica la red, si la impedancia medidas a cada lado son las mismas. Es decir, en el fondo significa entonces que vamos a definir simétrica la red si la impedancia de entrada de los dos puertos, 1 y 2, es la misma, ¿ya? Con el puerto complementario o el puerto opuesto abierto, ¿ya? Ojo que estoy hablando de entrada en puerto 1, entrada en puerto 2. No estoy hablando ahora de puerto como entrada y salida. Para, para verlo de esa manera tendríamos que decir entonces que la impedancia de entrada tiene que ser igual a la impedancia en la salida cuando alimentamos por el lado correspondiente y con el otro lado abierto, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora cuándo podemos afirmar que se cumple la simetría, conociendo los parámetros en el fondo, ¿ya? Vamos a ver que conociendo la matriz de parámetros, puedo entonces inmediatamente saber si el cuadripolo es simétrico o no como caja negra, sin conocer su estructura. Entonces vamos a ver cuál es la relación que tiene que haber dentro de la matriz Z para que podamos hablar que hay simetría, ¿ya? Entonces, alimentamos por la izquierda y obtenemos esta relación que nos da finalmente que la impedancia de entrada es Z11. Luego alimentamos por la derecha y obtenemos que la impedancia de salida, ¿ya? O la impedancia de entrada del puerto 2, o la impedancia de salida, que es lo mismo del cuadripolo, nos da que es Z22, ¿ya? Y eso es simplemente al anular las corrientes y reemplazar o evaluar estas ecuaciones. Entonces, por simetría, ¿qué tiene que ocurrir? Recordemos que lo que tiene que ocurrir es que la relación BF1 tiene que ser igual a BF sobre I2. Y eso significa entonces que para que los parámetros Z podamos hablar de simetría, Z11 tiene que ser igual a Z22, ¿ya? Si tenemos esa relación entre los parámetros Z11 y Z22, inmediatamente sabemos que el cuadripolo es simétrico, ¿ya? En términos de parámetros Z, ¿ya? Aquí tenemos entonces ejemplos de cuadripolos simétricos, ¿ya? Donde si nosotros vamos entonces el trabajo de ver las ecuaciones, vamos a ver de que eso se cumple, ¿ya? Fijémonos entonces que estas dos impedancias son las mismas, estas dos son las mismas, entonces aquí la impedancia en azules son iguales y por lo tanto nosotros podemos intercambiar las fuentes, ¿ya? Y obtenemos el mismo comportamiento en un lado o en el otro, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo de simetría en el cuadripolo T. Y aquí tenemos, de hecho, uno de los ejemplos que acabamos de ver, donde tenemos los dos impedancias superiores que son iguales.
Alimentamos por la izquierda y obtenemos entonces que el parámetro Z11 va a ser la suma de las impedancias Z1 y Z2. Alimentamos por la derecha y llegamos a que el parámetro Z22 también es igual a Z1 más Z2. ¿Ya? Entonces, para esta topología de circuito se verifican estas relaciones que están acá, y obviamente Z11 y Z22 se cumple que nos dan iguales. Por lo tanto, este cuadripolo genérico presentado acá es simétrico. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa entonces con este ejemplo que tenemos aquí. ¿Ya? Es de nuevo un cuadripolo T, donde Z1 y Z1 son iguales, pero ahora tuvimos la genial idea de agregar entonces una fuente de voltaje controlada acá. ¿Ya? Donde la variable de control es I1 a través de una ganancia acá. ¿Ya? Ojo, aquí es B2 esto que está acá. ¿Ya? Así que lo vamos a corregir de inmediato. ¿Okay? Es un error en la diapositiva. ¿Ya? Esto de acá es entonces B2 aquí, no K por I. Bueno, Profe, de hecho en la ecuación que puso como por simetría decía BF partido en I1 igual a BF partido en I2. ¿Los dos eran BF o uno tenía que ser BI? no, no, son BF los dos porque alimento con la misma fuente a ambos lados. Ahí no hay error. Ah, ya. ¿Ya? Así que, a ver, mire, como les digo, uno, de verdad, un trabajo harto presentar el material lo más limpio de errores posible. Pero me ha pasado frecuentemente con el material del curso, ya que yo lo heredé, digamos, del semestre anterior y lo he ido modificando, complementando, que con materiales antiguos y me ha pasado frecuentemente que yo grabo la presentación, se ve todo bien, y después al abrirla de nuevo, a veces se me cambian ítems acá, como lo que pasó aquí. ¿Ya? Entonces, por eso que a veces, no, a veces me demoro un poquito en subir el material, porque tengo que volver a revisar todo de nuevo, y soy bastante. ¿Ya? Así que por lo menos ahora, pero lo que tú me consultas está bien. Es BF a ambos lados porque se entiende que estoy alimentando con la misma fuente. Pero ojo que y en realidad está bien la pregunta, porque yo podría en realidad alimentar con fuentes distintas y se cumple lo mismo. ¿Ya? No hay, o sea, uno lo alimenta con la misma fuente para que la definición quede más coherente, pero yo podría alimentar con valores de fuente distintos a la izquierda y a la derecha y obtengo la misma impedancia. ¿Ya? Así que eso es importante. Bueno, volviendo a esto que está acá, entonces, por la definición de parámetros, ahí tenemos Z11, ¿ya? Y formulamos la ecuación de malla cuando la corriente 2 es 0 y llegamos a esa definición para Z11. ¿Ya? Ahora queremos calcular Z22 con esa definición y vemos la ecuación de malla y resulta que Z22 nos da distinto a Z11, es decir, tenemos la misma suma de parámetros, Z1 y Z2, pero no tiene el término K. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Z11 nos da distinto a Z22 y por lo tanto este cuadripolo que parecía simétrico no lo es. Donde se produjo, no es el problema, en realidad no es un problema, la diferencia se produce por esta fuente controlada que depende de I1. Por eso que si le alimentamos de la izquierda o por la derecha no vamos a tener finalmente, perdón, si alimentamos por la izquierda o derecha no vamos a tener el mismo comportamiento debido entonces a esta fuente que está acá, que depende de I1. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar la anotación. Ojo que la simetría, hay otra condición interesante que se da en los cuadripolos que se llama reciprocidad. ¿Ya? Y no es lo mismo que la simetría, o incluso pueden estar las dos presentes simultáneamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce, mejor, más que leer el párrafo que está ahí, cuándo se produce entonces la condición de reciprocidad para cualquier, en el fondo, cualquier cuadripolo? ¿Ya? Tiene que cumplir esto que tenemos acá. ¿Ya? Tiene que cumplirse esto que tenemos acá, que es, fíjense que acá alimentamos por la entrada, cortocircuitamos por la salida, ojo que acá se define una corriente I'2, que es igual exactamente el negativo de I2, ¿ya? ¿Y por qué se hace esta definición? Porque se entiende que como tenemos un voltaje más o menos V2, si nosotros alimentamos por acá y cortocircuitamos, entonces la corriente física que debería producirse se debería circular en este sentido, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Por eso definimos I'2, pero la definición del cuadripolo es con I2 entrando. Por eso que I'2 va a ser menos I2 y viceversa. Entonces, ¿cómo se verifica la reciprocidad?
por esto que estamos viendo acá. Es decir, fíjense que ahora estamos haciendo la relación entre voltaje en la entrada y corriente en la salida, ¿ya? Es decir, finalmente impedancia de transferencia. Y acá estamos haciendo la relación entre voltaje de salida y corriente de cortocircuito en la entrada, ¿ya? Entonces, si la relación voltaje y voltaje a un lado y cortocircuito en el otro se verifica para los dos casos que tenemos acá, voltaje a la izquierda, cortocircuito a la derecha, y luego voltaje a la derecha y cortocircuito a la izquierda, entonces si la relación, la impedancia de transferencia se verifica igual, entonces estamos diciendo que la red es recíproca, lo que tenemos acá, ¿ya? Fijemos entonces la definición, insisto, impedancia que sería voltaje en la entrada dividido por corriente I2 en la salida, y prima 2, ¿ya? Y es igual entonces al voltaje en la salida dividido por la corriente de cortocircuito en la entrada. Si se verifica esto, entonces se dice que la red es recíproca. Vamos a ver entonces para los parámetros Z, ¿ya? Fíjense que lo que hacemos acá es anular V2 al hacer el cortocircuito, para efectos de estas ecuaciones que están acá, ¿ya? Que es de lo que aparece aquí. Entonces, primero alimentamos por la izquierda, cortocircuitamos a la derecha, y nos vamos a las ecuaciones, despejamos la corriente I1, reemplazamos, y llegamos a esto que está acá, ¿ya? Entonces, BF dividido por I'2 nos da, esto es delta Z en la matriz, este es el determinante de la matriz Z dividido por Z21, ¿ya? Luego, aquí, bueno, no está el dibujo acá, pero acá lo que hicimos ahora fue cortocircuitar la entrada, y esta fuente la trasladamos a la derecha, y alimentamos, o sea, claro, alimentamos, hacemos los reemplazos, ¿ya? Y finalmente entonces llegamos a esto que está acá. BF dividido por I'1 nos da delta Z dividido por Z12. Entonces ahora, para que se verifique la reciprocidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver si se cumple lo que tenemos ahí? Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos en el desarrollo? Obtuvimos eso, esa relación BF I'1 y 1', y obtuvimos BF y 2' de esta manera. Comparamos, y resulta que obviamente eliminamos los delta Z a cada lado, y nos da esto, que Z12 es igual a Z21. Por lo tanto, de manera genérica, acabamos entonces de ver un poquito abreviadamente que para que se cumpla la condición de reciprocidad, en términos de parámetros Z, la diagonal tiene que ser los mismos elementos, Z12 igual a Z21. Ahí el cuadripolo es simétrico respecto a Z, ¿ya? Y recordemos que es simétrico respecto a Z, además, si Z11 es igual a Z22. De hecho, las dos condiciones se pueden dar simultáneamente, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de cuadripolo en T de tipo simétrico, ¿ya? En el fondo, es lo que tenemos ahí, lo que dice el párrafo. Las impedancias de transferencia son las mismas, ¿ya? Recordemos que hablamos de impedancia de transferencia cuando calculamos impedancia con voltaje a un lado y corriente en el otro lado, ¿ya? Entonces aquí esto es lo que pasó, o lo que podríamos ver experimentalmente. Veríamos cómo alimentamos con una fuente conocida, medimos la corriente en el lado derecho, luego alimentamos por la derecha, medimos la corriente en el lado izquierdo, y finalmente, si se verifica entonces lo que estamos viendo, vamos a tener ese fenómeno que está ahí, ¿ya? Y significa entonces que los puntos de excitación y respuesta, como dice acá, son intercambiables, es decir, podemos intercambiar entrada por salida y viceversa. ¿Qué pasa entonces ahora con los parámetros I? ¿Ya? Tenemos entonces este desarrollo que está acá, ¿ya? Donde nuevamente, recordemos, para poder en la condición de simetría, entonces significa alimentar izquierda-derecha, pero con circuito abierto por el otro lado. Entonces, hacemos el desarrollo para los parámetros I, considerando cuando se anula la corriente 2, cuando se anula la corriente 1, ¿ya? Entonces, finalmente, después de hacer el desarrollo, llegamos a esto que está acá, ¿ya? Esto que tenemos aquí son los delta I en la matriz, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando igualamos los resultados obtenidos según por dónde alimentamos, se nos cancelan los delta I acá, ¿ya? Y finalmente llegamos a que la simetría de los parámetros I tiene que cumplirse que I11 igual I22, es decir,
el extremo superior izquierdo de la matriz tiene que ser igual al extremo inferior derecho de la matriz de parámetros. Para la reciprocidad, entonces repetimos lo anterior, para la reciprocidad lo que tenemos que hacer ahora es alimentar, pero cortocircuitar el lado complementario, en vez de dejarlo abierto, que era para la simetría. ¿Ya? Ojo, como les digo, con esta corriente que es I'2, ¿ya? Que desarrollamos entonces con las consideraciones pertinentes, ¿ya? Que tenemos acá, y para la reciprocidad, ¿qué tiene que ocurrir entonces? Que las impedancias de transferencia tienen que ser las mismas, ¿ya? Ahora, insisto, yo en la práctica o en el desarrollo yo puedo alimentar con fuentes distintas y este tema se va a verificar igual, porque el cuadripolo es lineal, pero por un tema de orden o de formalidad, uno entonces usa la misma fuente a ambos lados. Y aquí obtenemos entonces que la condición de reciprocidad es que I1,2 sea igual a I2,1. Por lo tanto, la simetría y reciprocidad en los parámetros Z y I es el mismo concepto finalmente. ¿Ya? ¿Ya? Simetría es que el elemento 1,1 sea igual al elemento 2,2 y reciprocidad es lo que tenemos acá, que el elemento 1,2 sea igual a 2,1 y eso se verifica para parámetro Z y para parámetro I. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de cuadripolo pi que es simétrico si ustedes quieren hacer el desarrollo y probar. Para los parámetros H, ¿ya? Aplicamos las mismas definiciones, ¿ya? Solamente aquí se nos enreda un poco más la cosa como los parámetros H, G y T están mezclados, voltaje y corriente en la ecuación, ¿ya? Aquí ya obtuvimos entonces la relación o la impedancia de entrada. BFI1 nos da entonces delta H dividido por H22. Luego alimentamos por la derecha, repetimos el procedimiento y obtenemos entonces que la impedancia en la salida, BF dividido por I2, es 1 partido por H22. Entonces, por simetría, tenemos que eso tiene que ser igual a eso. ¿Ya? Y aquí nos da esto. Es distinto entonces a lo que ocurrió con los parámetros Y y Z. Para que se cumpla la condición de simetría en parámetro H, el delta H tiene que ser igual a 1. ¿Ya? El determinante entonces de la matriz de parámetros tiene que ser igual a 1 para que haya condición de simetría en términos de parámetros H. ¿Ya? Que es lo que tenemos ahí. Para la reciprocidad, recordemos que el procedimiento es similar, pero ahora tenemos que cortocircuitar y queremos entonces obtener la impedancia de transferencia, BF dividido por I2. Hacemos los desarrollos. Aquí obtuvimos BF dividido por I2, que nos da menos H11 dividido por H21. Luego nos cambiamos a la derecha, cortocircuitamos, hacemos un desarrollo similar y obtenemos esta relación BF a I2, ¿ya? BF a I1, perdón. La transferencia de salida a la entrada. Como tiene que verificarse entonces esta igualdad, nos queda esta relación de parámetros, ¿ya? Y por lo tanto, la condición de reciprocidad es que H12 tiene que ser igual a menos H21 o viceversa, ¿ya? Para los parámetros G, nuevamente, bueno, aplicamos el mismo análisis anterior, considerando obviamente el cambio en las ecuaciones que tenemos acá, ¿ya? Alimentamos por la izquierda, abrimos por la derecha, alimentamos por la derecha, abrimos por la izquierda, para la condición de simetría, ¿ya? Aquí no está el desarrollo completo, ¿ya? Porque también no estar línea por línea, digamos, exponiendo en la clase no tiene sentido. Y llegamos entonces a que delta G igual 1. Es decir, es muy parecido al procedimiento de los parámetros H. Entonces, para que haya simetría en el cuadripolo en términos de parámetros G, el delta de la matriz tiene que ser 1, ¿ya? Y haciendo un desarrollo parecido a los casos anteriores, tenemos que la reciprocidad G12 tiene que ser igual a menos G21. De hecho, es lo mismo que pasa con H12 igual menos H21. Entonces, como ustedes ven, hay una relación bastante estrecha de similitud entre los parámetros H y los parámetros G, ¿ya? Para lo que son entonces los parámetros T, tenemos aquí, ahí está la matriz de parámetros, haciendo un desarrollo similar, ¿ya? Como les digo que no está acá en la diapositiva. Tenemos entonces que para que haya simetría en un cuadripolo, el parámetro T, A igual D, es decir, aquí tiene que haber igualdad entonces entre los extremos de la matriz que están acá. Para lo que es la reciprocidad, el delta de la matriz tiene que ser igual a 1, que es lo mismo que pasó con parámetro H, parámetro G. ¿Ya? No, disculpa, ahí me traspapelé, es con los otros parámetros. A D menos BC, entonces tiene el delta
T tiene que ser igual a 1, entonces, para que tengamos reciprocidad, ¿ya? Y para los parámetros T inverso, que ahí está la definición de la matriz, es lo mismo entonces que pasa con el parámetro de T de transmisión directa, ¿ya? Entonces, como les digo, hay eh, desarrollando algebraicamente con los conceptos que presenté anteriormente, se deducen y se demuestran estas igualdades que están acá, ¿ya? Bueno, eso sería entonces lo que es el tópico de, un tópico relativamente breve, es más aparatosa la explicación que el desarrollo realmente. El tópico que acabamos de ver entonces es condiciones de reciprocidad y simetría para cada uno de los 6 tipos de parámetros, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que se llama la relación entre parámetros, es decir, cómo convierto cuando tengo entonces cuando tengo un grupo de parámetros, quizás quiero convertir a otro grupo para facilitar, por ejemplo, el análisis o la asociación de cuadripolos, etc. Es decir, conversiones entre familias. Entonces ya vimos que un cuadripolo puede ser representado mediante 6 grupos de parámetros característicos, ¿ya? Que son los que tenemos ahí, ¿ya? Que están acá. Los 6 tipos de parámetros donde, como le dije, es como una juguera donde revolvemos entre sí los voltajes y las corrientes y tenemos estas 6 combinaciones, ¿ya? Entonces, como finalmente el cuadripolo es el mismo, solamente que lo estamos viendo de diferentes perspectivas, entre comillas, usando estos 6 grupos de parámetros, entonces es posible obtener los valores de o convertir de un tipo de parámetro a otro, es decir, tengo I y quiero llegar quizás a G, o tengo Z y quiero llegar a T, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿ya? Entonces, hay dos formas de obtener digamos, los conjuntos de parámetros, ¿ya? Recordemos que tenemos las ecuaciones que definen los parámetros y tenemos el circuito equivalente, ¿ya? De los parámetros, y a partir de eso, entonces aplicar la definición y obtener los nuevos parámetros. Primero tenemos estas relaciones matriciales que nos van a ayudar bastante. Entonces, ustedes se fijan de manera bastante interesante, ¿ya? Los parámetros sí se pueden obtener como el inverso de la matriz completa Z, así como una impedancia individual es una admitancia a la menos 1, y esto nos vemos que con las matrices de impedancia, admitancia también funciona. Es decir, la matriz de impedancia es la matriz completa de admitancia elevado a menos 1. Entonces aquí se verifica muy interesantemente la ley de Ohm, pero con matrices. Lo mismo pasa ahora con G y H. Pese a que estos parámetros G y H, recordemos que tenemos mezclado ohms, Siemens y adimensional, se cumplen las mismas relaciones. G igual H a la matriz H a la menos 1, matriz H igual matriz G a la menos 1. Entonces ya con eso inmediatamente se nos facilita convertir, bueno, la operación de elevar la matriz a la menos 1 igual es recomendable más hacerla con la calculadora, es menos aparatoso eso. Pero entonces ya vemos una manera bastante rápida o directa de convertir entre I y Z o G y H y viceversa. ¿Ya? Vamos a ver ahora un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos de hecho un ejemplo de parámetro I en función de parámetro Z, ¿ya? Donde de hecho nosotros usamos que un ejemplo, aquí está la deducción en el fondo, cómo llegamos de I a Z, ¿ya? Y hacemos el desarrollo completo que está acá, ¿ya? Y llegamos entonces, fíjense lo que hicimos, fue en el fondo manipular las ecuaciones originales que tenemos acá para llegar de B1 igual, B2 igual, como tenemos acá, a llevarlas a una forma que tengan I1 igual, I2, es decir, dar vuelta a la tortilla, entre comillas, y llegar a ecuaciones que en el fondo definan I1 y 2 a partir de B1 y B2. ¿Ya? Entonces acá hacemos el desarrollo algebraico con las matrices y llegamos efectivamente a ecuaciones que tengan I1 y 2 con B1 y B2 en ambos casos. Comparamos entonces ahora con la definición original de los parámetros I y resulta que tenemos entonces que I11, I12, esto que está calculado acá es el inverso de la matriz Z finalmente. ¿Ya? Estos valores que están acá son los inversos entonces de la matriz Z correspondiente, pero aquí fue desarrollado analíticamente paso a paso. Ya vamos a ver ahora algo más complicado, que es obtener los H en función de los Z. ¿Por qué es más complicado? Porque recordemos que los parámetros Z son solamente impedancia, mientras que los parámetros H son mixtos. ¿Ya? Y aquí no podemos invertir la matriz Z para llegar a la matriz H. Entonces este tiene que ser ya un desarrollo más paso a paso. Entonces tenemos los parámetros Z y queremos llegar a los parámetros H que están ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer la manipulación algebraica correspondiente
¿ya? Entonces, aquí finalmente en la ecuación 2 despejamos I2, ya vamos haciendo estos reemplazos y comparamos con 4, y ya con eso obtenemos inmediatamente, ya obtenemos acá inmediatamente los parámetros H21 y H22. Luego hacemos el reemplazo correspondiente y nos resulta entonces esto que tenemos acá, ¿ya? Comparaciones, como les digo, esto algebraicamente un poquito más complejo, y llegamos entonces a los parámetros H uno por uno en nuestra matriz H respecto a los parámetros Z originales. Ustedes se fijan acá, hay una mezcla, digamos, no era agarrar la matriz Z e invertirla simplemente, sino que es un desarrollo más complejo, ¿ya? Aquí entonces tenemos que volver a acomodar las ecuaciones para obtener entonces lo que sería Z21 y Z22, ¿ya? Hacemos los reemplazos, recordando entonces que esto que está acá es delta H, ¿ya? Y ahora entonces lo que hicimos fue al revés. Teníamos los parámetros H y queríamos llegar entonces a los parámetros Z. Ustedes se fijan acá, si ustedes pueden estudiar esto detenidamente, se dan cuenta que es netamente manipulación algebraica de las ecuaciones para llevar en el fondo como el problema a donde lo quiero llevar, ¿ya? ¿Y aquí quiero llevarlo? ¿A qué es lo que quiero llevar en el fondo? Fíjense que al obtener B1 igual un coeficiente por I1 más un coeficiente por I2, esto es la primera ecuación de los parámetros Z, ¿ya? Mientras que aquí, ¿qué ocurrió? Logré definir B2 como un coeficiente por I1 más un coeficiente por I2, y eso es la segunda ecuación de los parámetros Z, ¿ya? Entonces tengo que revolver en el fondo la ecuación de los parámetros H para llevarla a la forma de los parámetros Z, y ahí lo que hice fue comparación de ecuaciones. Y llegamos a esto que tenemos acá abajo. Otro ejemplo, parámetros T a partir de parámetros Z, ¿ya? Hacemos acomodo algebraico, ¿ya? Inmediatamente llegamos a esto, y ya con eso sabemos que esto es C y esto es D, por la forma que tienen la ecuación de los parámetros T. Hacemos reemplazo correspondiente, las sustituciones, ¿ya? Y llegamos entonces a que esto que está acá corresponde entonces a esta forma que está aquí. Por lo tanto, perdón, a la forma que está arriba. Por lo tanto, ya sabemos que esto tiene que ser A y esto tiene que ser B, que es precisamente lo que obtuvimos en esa línea de ahí, ¿ya? Por lo tanto, de Z a T obtenemos estas relaciones que están aquí, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo súper simple. Tenemos un cuadripolo en términos de parámetros Z, ¿ya? Y aplicando simplemente las relaciones que acabamos de ver, obtenemos directamente A, B, C y D, ¿ya? Y entonces ahí está la matriz con sus correspondientes unidades. Aquí lo mismo. Tenemos cuadripolo en términos de parámetros de transmisión T, queremos llevar a los parámetros Z y aplicamos las relaciones vistas anteriormente, y es súper simple. Ahí tenemos nuestro parámetro, claro, nuestra matriz de parámetros Z a partir de parámetro T, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay obviamente muchas más combinaciones, porque cada familia se puede llevar en teoría a las otras 5 familias, ¿ya? Ojo que puede haber casos donde una familia no se pueda convertir a otra. Por ejemplo, si la matriz de parámetros Z, su determinante es 0, no vamos a poder calcular la inversa, y por lo tanto no vamos a poder calcular parámetros I a partir de parámetros 0. Entonces, no siempre se pueden llevar los parámetros de una familia a otra. Particularmente problemático es cuando queda una división por 0, ¿ya? Entonces, en el fondo la idea es convertir con facilidad entre un tipo de parámetro y otro, ¿ya? Según el caso, lo que yo necesite. Aquí hay una tabla, ¿ya? Donde me describe todas las combinaciones de conversión, por ejemplo, de parámetro I a parámetro G, o de parámetro I a T, etcétera, ¿ya? Y donde, bueno, esta es una tabla rápida de conversión, donde, por ejemplo, yo podría verificar mi resultado. Probablemente una evaluación, lo que yo pediría es una deducción completamente paso a paso, ¿ya? Pero aquí está la tabla con el resultado listo, ¿ya? Bueno, eh, voy a partir ya, entonces tenemos 2/3 de la unidad, ¿ya?
y entonces voy a dejar algo adelantado de lo que se viene, que va a ser el bloque siguiente, ¿ya? Que eso lo vamos a ver de inmediato. Un momento, por favor. Ya, vamos a alcanzar a hacer algo de esto antes de la pausa, ya, que es la parte de la tercera y última parte de cuadripolo, que es la asociación de cuadripolos. Y una forma aparatosa de decir la interconexión. ¿Cómo combino dos cuadripolos o más? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Jugando, entre comillas, con los terminales, existen diversas formas de conectar dos cuadripolos, dando forma a un nuevo cuadripolo, ¿ya? Entonces, esto es válido para tanto el cuadripolo caja negra como el cuadripolo, si conozco el circuito, lo que está dentro, ¿ya? Entonces, el interés es determinar los parámetros del cuadripolo equivalente o resultante a partir de los cuadripolos componentes, ¿ya? Ahora, también podemos ver esto en reversa, y un cuadripolo complejo se puede dividir en cuadripolos más simples e interconectados, que eso sí es menos frecuente, ¿ya? Ahora, la idea entonces es, como quiero calcular el cuadripolo equivalente, es, según el tipo de conexión que estoy haciendo, usar la familia de parámetros más adecuada, ¿ya? Por simplicidad, entonces vamos a ver la conexión solamente entre dos cuadripolos y los resultados se pueden extender a una cantidad mayor de interconexión. Hay 6 formas entonces de interconectar esto: cascada, serie, paralelo, serie paralelo, paralelo serie. Pero 5 formas hay que. A esta altura del semestre no está un poco traspuesto. 5 formas entonces. Ahí tenemos serie, por eso les decía que la asociación serie, quizá uno podría pensar que son dos cuadripolos puestos como la salida de uno directamente a la entrada del otro, pero eso es cascada, como vamos a ver acá. Serie quiere decir entonces que unimos, fíjense que unimos el terminal de salida de corriente de uno con la entrada de corriente del otro, ¿ya? Tenemos paralelo, donde, no sé si se ve tan claramente, digamos, sé que estas asociaciones son un poco difíciles de digerir, ¿ya? Si ustedes se fijan, estamos conectando cada uno de los 4 puntos en paralelo con su homólogo en el otro cuadripolo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la entrada de corriente, digamos, en el puerto 1 del cuadripolo A, con la entrada de corriente en el puerto 1 cuadripolo B. Luego tenemos la salida de corriente en el puerto 1 en el cuadripolo A, unida con la salida de corriente en el puerto 1 cuadripolo B, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces fíjense lo siguiente también. Aquí hablamos de B1 y B2, pero por fuera del cuadripolo equivalente, y dentro de cada cuadripolo o cuadripolos individuales tenemos B1A, B2A, qué sé yo, B2, o sea, B1A, B1B, hay que corregirlo acá, B2A, B2B, es decir, separamos en A y B agregándole al subíndice. Tenemos serie paralelo, quiere decir que conectamos serie por la izquierda, paralelo por la derecha. Tenemos paralelo serie, donde vamos a conectar paralelo por la izquierda, serie por la derecha. Y la asociación en cascada, que es particularmente más simple que las demás, porque directamente la salida de un cuadripolo se conecta a la entrada del otro, ¿ya? Y además esta asociación se dice que no requiere validación de Brunt, que ya vamos a ver qué significa. Por lo tanto, la asociación en cascada es probablemente la más simple de todas, ¿ya? De hecho, es la primera que vamos a ver, interconexión en cascada. Entonces, la idea es
justamente conectamos ambos cuadripolos de la manera que está acá, ya donde ahora distinguimos para el análisis corriente 1, corriente 2 en A, corriente 1, corriente 2 en B, voltaje 1, voltaje 2 en A, lo mismo en B, etc. Y el cuadripolo total, fuera de los límites de lo que se ve en rosado acá, vemos B1 y B2. Es decir, por fuera del cuadripolo para nosotros ahora forma un nuevo cuadripolo, una fusión de estos dos que están acá. Y la verdad es que el tema es bastante simple. Nosotros hacemos esta deducción que está acá con los parámetros T de cada una de los dos cuadripolos, ¿ya? Siendo cuidadosos, por supuesto, de agregar el subíndice A y B a cada caso, ¿ya? Y resulta que, haciendo este desarrollo que está acá con los voltajes, ¿ya? Como digo, lo estoy haciendo un poco abreviadamente en honor al tiempo, finalmente resulta que nosotros podemos factorizar en términos de TA y TB, es decir, familia de parámetros de transmisión de cuadripolo A y de cuadripolo B, ¿ya? Y resulta que haciendo los reemplazos llegamos a algo súper interesante. Resulta que lo que nosotros queremos obtener finalmente es una relación entre B1 y 1, por el lado izquierdo, aquí, y 1 por supuesto es I1A, es lo mismo, I1 y 1A, es la corriente que entra al cuadripolo completo, al resultante. Entonces queremos tener una relación de ecuaciones entre B1 y 1 del cuadripolo total por la izquierda versus B2B, que es lo mismo que B2, menos I2B, que es lo mismo que menos I2. Entonces queremos finalmente una relación completa entre entrada y salida del cuadripolo completo. Y esa relación finalmente nos da que es el producto de las matrices de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, para colocar entonces dos cuadripolos en cascada, basta, y queremos calcular el cuadripolo equivalente, entonces basta con hacer el producto de las matrices en el orden que tenemos acá, TA y T sub B. ¿Ya? Una consulta. Tenemos entonces finalmente que la conexión en cascada es simplemente el producto algebraico de las matrices de transmisión en el orden de izquierda a derecha en que vamos a ir, en el orden en que vamos a ir conectando. ¿Ya? Bueno, este tema de la interconexión en serie, ya esto lo vamos a ver entonces en el siguiente módulo. ¿Ya? Ahora, particularmente por hoy día, el siguiente módulo lo vamos a partir a las 2, ¿ya? No a las 2:20. Igual creo que queda un tiempo razonable para poder almorzar digamos, y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer de 2 a 3 hoy día extraordinariamente el siguiente módulo, ¿ya? Pues yo tengo un tema después de las 3 y no quiero acortar la clase, ¿ya? Así que nos conectamos entonces a las 2. ¿Ustedes le avisan a sus compañeros o no? Mejor mando un mail, profe, yo creo, Ya, avisando. ya, entonces voy a mandar un mail avisando, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces a las 2, ¿ya? Ahí que nos vemos. Bueno, profe. ¿Ya? Profe. Una consulta, estimado, antes que nos desconectemos, a ver, ¿dónde está esto?